Libro escrito por Mae Blacker Freeman. Título: La vida de Albert Einstein. Capítulo 9. Años de guerra. Era la primavera de 1914. En la avenida Untertalin comenzaban a aparecer las hojas acorazonadas de los árboles que daban nombre a la amplia avenida. El enorme edificio de la Biblioteca del Estado estaba situado en la Unter den Linden, y la Academia Prusiana de Ciencias ocupaba toda la parte delantera del edificio. Albert Einstein se detuvo frente a una gran ventana de la sala de conferencias y contempló cómo resplandecía la luz del sol sobre el edificio de la Universidad de Berlín que se hallaba enfrente. Su vida se desarrolló aquí tal como él había esperado. Hacía poco tiempo que estaba en Berlín. Sin embargo, ya se hallaba ya bien instalado. Había alquilado una habitación y reducido hasta tal punto sus exigencias personales que, por vez primera, disfrutaba de completa libertad para dedicar su mente por entero a su trabajo. Claro que todo era distinto sin Mileva y los niños, pero la intensidad con que Einstein se concentraba en sus estudios no dejaba lugar para las lamentaciones. Podría resentir la soledad, pero sabía que el estar solo era lo más esencial en su vida. Cuando era estudiante se había mantenido siempre alejado de los demás. Siendo ya un hombre de ciencia, su admirable inteligencia tenía que elaborar solo o sola dentro de la inmensidad de su pensamiento. Esto aligeraba toda tristeza y no daba cabida alguna al desasosiego o a la vanidad. Entonces, más que nunca, descuidaba su apariencia personal. ¿Qué necesidad tenía de fruslerías tales como corbatas, sombreros, cortes de pelo? Las molestias cotidianas no llegaban hasta él. Su sonrisa jovial y su risa profunda y retumbante hacían a un lado muchos acontecimientos desagradables que hubieran desazonado a cualquier otro. Allí en Berlín su mente se remontaba a las más grandes alturas y el perfeccionamiento de la teoría de la relatividad parecía más próximo. Albert y Mileva Einstein estaban ya definitivamente divorciados. Así, el padre de Einstein había muerto y su madre vivía al lado de su hermana Maya, quien estaba casado con un hijo de Winteler. La señora Einstein describió diciéndole a su hijo: «Ahora que estás en Berlín, tienes que visitar a tu tío Rudy, que vive en el número 5 de la calle Haberlands». El tío Rudy se sentía feliz de que su sobrino hubiera llegado a Berlín. Para celebrar el acontecimiento ofreció una noche una cena a la que invitó a todos los miembros de la familia que vivían cerca. Todos ellos estaban ansiosos de volver a ver a aquel pariente al que recordaban como un chiquillo indiferente y de ojos soñadores. Armaron gran alboroto, orgullosos de aquel primo de 34 años que había ocupado un sitio en la Academia de Ciencias, al lado de los más prominentes hombres de todo el mundo. También estuvo allí la prima Elsa, su futura esposa. Su prima Elsa se convirtió en su futura esposa. Ahora, al verla Einstein, ya adulta, era una mujer viuda y tenía 2 jóvenes hijas. Vivían al lado de su padre en el apartamento de la calle Haberlandstraße. La alegre muchachita de los paseos de campo en Múnich era, ya, una mujer madura, robusta y de aire maternal. Resultó grato pasar la tarde con la familia. Se sirvieron sus salchichas preferidas, las preferidas de Einstein, aquellas salchichas de puerco que tanto le gustaban. Y al anochecer hubo pastel y café. «Excelente», dijo Einstein, después de tomar un bocado de aquel dorado pastel con pasas y canela.
Sabe exactamente a los que mamá acostumbraba a hacer. Elsa le contestó: tiene que ser así, puesto que mi tía Paulina me dio la receta. Paulina, la mamá de Einstein. Einstein había llevado su violín y se improvisó un concierto. Las suaves melodías de Mozart fluyeron de su arco mientras uno de los primos tocaba el piano. Al marcharse Einstein, Elsa lo acompañó hasta la puerta y le dijo: deja que llame un coche, es ya tarde y tienes que ir lejos. Pero él contestó: ah, ¿qué mejor coche que mis piernas? Es una hermosa noche y la caminata me permitirá pensar un poco. Buenas noches. Elsa le contestó: buenas noches, Albert. Vuelve a visitarnos pronto. Al oír la palabra Albert, conforme se alejaba por las oscuras calles, pensó que ya hacía mucho tiempo que nadie lo llamaba así. Pero enseguida sus ideas se apresuraron a concentrarse en los problemas inherentes a su trabajo intelectual. Comenzó a frecuentar cada vez más el apartamento de la casa de su prima y finalmente se dio por supuesto que tomaría allí todas sus comidas. Esto resultó benéfico para su salud, ya que él se preocupaba muy poco por la alimentación y comía mal en restaurantes, pasando a veces totalmente por alto las comidas si no le recordaba a alguien que debía comer. Elsa procuraba atender a que fuera decorosamente vestido en sus presentaciones públicas, cuando tenía que sustentar alguna conferencia ante un grupo de personas importantes o cuando se le invitaba para asistir a alguna ceremonia de etiqueta que no podía eludir Einstein. Pero él era muy capaz de aparecer con su holgado traje de lana de 2 colores y sus zapatos sin lustrar entre un grupo de dignatarios vestidos de ceremonia. Esto resultaba ofensivo para los arrogantes alemanes que gustaban de la pompa y usaban grandes títulos. Para Einstein tales cosas pasaban inadvertidas. Su actitud era exactamente la misma cuando se dirigía a una humilde fregona que cuando trataba al alcalde. Si otros querían perder el tiempo pensando en vestidos caprichosos y en ceremoniales de etiqueta, pues magnífico. Él no quería nada de eso. Todos sus esfuerzos tenían como centro la investigación, y al cabo de un año estuvo en situación de publicar una importante parte adicional a su teoría de la relatividad. De ordinario, esto habría creado un revuelo todavía mayor que el que se suscitó después de la publicación de su trabajo en Berna. Pero había ocurrido algo más que absorbía la atención del mundo. Alemania había invadido Bélgica y Francia. La Primera Guerra Mundial estalló con toda su furia. Einstein, que odiaba la guerra con todo su ser, vivía entonces en la capital de una nación en guerra. Era impotente en una situación así y se enteró más que nunca en su trabajo. Se enterró, se concentró más que nunca en su trabajo, alejándose por completo de toda actividad pública. Un buen día, calladamente, contrajo matrimonio con Elsa y tomaron un apartamento para ellos y las 2 niñas, en el mismo edificio cerca del instituto donde él trabajaba. La gente estaba horrorizada ante la muerte y la destrucción que causaba aquella guerra terrible. Prominentes alemanes hacían manifiestos esfuerzos por demostrar que la culpa no era en modo alguno de Alemania. Reunieron a sus artistas y científicos más notables para que firmaran una declaración aprobando las operaciones militares de Alemania y declarando a su país inocente de cualquier crimen de guerra. 92 personas firmaron, pero Einstein no quiso saber nada de ese documento. Ahora es demasiado tarde para buscar a quién adjudicarle la culpa, les dijo. Mejor es que utilicen sus esfuerzos en tratar de lograr establecer la paz. Ante esas palabras de Einstein, los funcionarios se quedaron pasmados. Hasta ese momento habían considerado a Einstein como su más preciada pertenencia.
habían creído tener de su parte al sabio más famoso del mundo, pero Einstein tenía la firme y sincera creencia de que la guerra era innecesaria e inhumana, y manifestó: antes me dejaría hacer trizas que tomar parte en acciones de tal naturaleza. Ante esas palabras, los alemanes comenzaron a mirarlo con gran recelo. Contaban ya con 3 buenas razones para hacerlo objeto de su antipatía. No aprobaba su guerra, era un extranjero, puesto que tenía la nacionalidad suiza, y era judío. Les habría gustado clasificarlo también como traidor, pero ni siquiera tenía legalmente la nacionalidad alemana, a pesar de haber nacido en Alemania. Él había conservado prudentemente su ciudadanía suiza. El pueblo suizo se había mostrado siempre satisfecho de que Einstein hubiera preferido seguir siendo suizo, y entonces que la guerra era violenta no lo olvidaban. Con regularidad le enviaban paquetes con alimentos, y Elsa se sentía muy agradecida, ya que en Berlín la comida no solo era difícil de adquirir, sino que también era de mala calidad. Elsa, su esposa, se esforzaba mucho para proporcionar a su esposo alimentos que lo ayudaran a conservar su salud, porque su estómago se había vuelto delicado desde los días en que había carecido de empleo en Zúrich.